Siempre había sido la responsable, la que hacía lo que se esperaba, sin cuestionarlo jamás. Creciendo en un hogar modesto con mis padres, Margaret y George, aprendí desde temprano que la vida no se trataba de lujos o grandes sueños, sino de agachar la cabeza, trabajar duro y cuidar a la familia. Desde que tengo memoria, mis padres siempre habían batallado con las finanzas. Mi papá nunca mantenía un trabajo estable por mucho tiempo, y mi mamá, quien se quedaba en casa, parecía no entender el concepto de administrar el dinero. Al principio, no me molestaba. Tenía un empleo decente como diseñadora gráfica freelance, lo suficiente para pagar mis cuentas y, al comienzo, me ofrecía ayudarles con pequeñas cosas. Cubría sus gastos de supermercado, pagaba algunas reparaciones en la casa y les daba dinero cuando lo necesitaban para cosas como arreglos del coche o facturas médicas. Con el paso de los años, sin embargo, esa ayuda se convirtió más en una carga que en un acto de bondad. Cuando llegué a mis veintitantos, estaba pagando la hipoteca de ellos. Ni siquiera sé cómo empezó. Un día fue solo una mención casual de mi mamá sobre lo difícil que era pagar la cuota de la hipoteca y, al siguiente, ya estaba emitiendo cheques mensuales para cubrir el costo de una casa que hacía mucho había pasado su mejor momento. Pero no se trataba solo de la hipoteca. Me hice cargo de sus servicios públicos, pagué los impuestos y, de alguna manera, me convertí en la administradora financiera de la casa. Dependían de mí por completo y me sentía atrapada. Al principio, pensé que estaba haciendo lo correcto. Me repetía a mí misma que era algo temporal, que solo sería hasta que se reincorporaran, pero temporal se convirtió en años. Y no creo que ellos nunca hayan planeado volver a levantarse. Aún recuerdo el día en que ambos me sentaron y me preguntaron si podía cubrir la última tanda de facturas. No era la primera vez y sabía que no sería la última. «Ya has hecho tanto por nosotros, Emma», dijo mi mamá, con la voz teñida de un aire de agotamiento, como si no pudiera lidiar con nada más. «Lamento mucho tener que pedirte esto de nuevo». «No me importa», respondí, ocultando mi frustración tras una sonrisa. Nunca me importó, al menos al principio. Pensé que algún día mostrarían su agradecimiento, o al menos reconocerían todo lo que hacía por ellos. Pero nada cambió. Mi papá, George, se sentaba en su sillón reclinable, perdido en su propio mundo de partidos deportivos o en lo que le llamara la atención esa semana, sin notar cuántas veces era yo quien mantenía las luces encendidas y el techo sobre nuestras cabezas. Nunca ofrecía una palabra de agradecimiento, y si intentaba hablar con él al respecto, asentía, daba alguna disculpa a medias y luego volvía a su televisión. No se trataba solo del dinero. Era el costo emocional que eso me suponía. Esperaban que dejara todo para resolver sus problemas, mientras que los míos quedaban de lado. Trabajaba hasta altas horas en mis proyectos de diseño, apenas cumpliendo mis propios plazos, mientras siempre me preocupaba por la siguiente factura, el próximo inconveniente. Mi vida social era inexistente. Nunca tenía tiempo para construir mi propio futuro. Cada vez que pensaba en independizarme, me decían lo mucho que me necesitaban. Cada vez que buscaba un nuevo empleo o consideraba hacer algo más con mi carrera, me recordaban que no podían hacerlo sin mí. Con el pasar de los años, la dinámica cambió, y no a mi favor. Comenzaron a darme por sentada. Su dependencia sobre mí creció hasta volverse absorbente. Ya no se trataba solo de ayuda financiera. Me necesitaban para todo. Apoyo emocional, apoyo moral y, en ocasiones, simplemente alguien que mantuviera la casa en orden. Si yo no estaba allí, parecían derrumbarse ante el peso de sus propias incapacidades. Hubo momentos en que les resentí por ello. Me encontraba sentada en el sofá, viéndolos hablar de su día como si nada fuera diferente, sintiendo que lentamente me desvanecía en el fondo. Estaba cansada, tan cansada, y nadie parecía notarlo. Había pasado años sacrificando mis propios sueños, mi propio tiempo, mi propia felicidad. ¿Para qué? ¿Para estar a la altura de sus demandas? ¿Para cumplir con el rol de la hija obediente que nunca podía decir no? Parecía que no importaba lo que hiciera.
nunca era suficiente. Aún así, seguía adelante. Había una voz en mi cabeza que decía que si seguía empujando, si seguía haciendo lo que se esperaba, todo se arreglaría. Pero en el fondo, sabía que eso era una mentira. Nada se arreglaba. Un día, escuché a mi mamá hablar con mi papá en la cocina. Estaba en la sala, sentada en mi lugar habitual junto a la ventana, tratando de terminar un trabajo freelance, pero oí que sus voces se elevaban. No estaba tratando de fisgonear, pero sus palabras me golpearon como una bofetada. «Sabes, Emma ya no hace nada por aquí», dijo mi mamá, con voz cargada de frustración. «Siempre está en esa habitación, siempre trabajando. Pero no la vemos. Actúa como si estuviera haciendo algo importante, pero en realidad se esconde del mundo real. Somos nosotros quienes llevamos todo el peso. No nos valora. Es solo una carga», añadió mi papá, su voz baja pero pesada de conformidad. «Llevamos años haciendo esto. No podemos seguir dependiendo de ella para siempre. Necesita madurar y empezar a asumir responsabilidades». Las palabras resonaban en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Sentí el pecho oprimirse, el estómago revuelto. Quería gritar, irrumpir y contarles todo lo que había hecho por ellos, pero me quedé en silencio. No era la primera vez que me sentía infravalorada, pero era la primera vez en la que me daba cuenta de que, para ellos, yo no era más que una herramienta para arreglar sus problemas, y no su hija. Era como si todos los años de sacrificio, las interminables noches preocupadas por sus facturas y necesidades, hubieran significado nada. Lo había dado todo. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, y aún así, no era suficiente. Me levanté de mi escritorio, el corazón acelerado. No estaba segura de lo que sentía: ira, dolor, una profunda tristeza punzante, pero sabía de una cosa: no iba a seguir haciéndolo más. Estaba harta de que me dieran por sentada, harta de vivir a la sombra de sus expectativas. Los días siguientes pasaron en un borrón. Realizaba las tareas de siempre: pagar cuentas, trabajar, atender las demandas constantes. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había llegado al límite y sentía el peso de todo aplastándome. Aún no sabía qué haría, pero estaba decidida a no quedarme aquí, atrapada en un ciclo que no cambiaba. Algo estaba a punto de romperse. Y yo había terminado de ser la que lo sostenía todo. Aquella noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas, repitiendo la conversación que había escuchado. Había pasado el día intentando sacudirme la ira que se había infiltrado, pero no desaparecía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi mamá, la manera en que se endurecían sus ojos al decir: «Emma ya no hace nada por aquí». Podía escuchar su voz, aguda y cortante, y la de mi papá, aceptando tan casualmente, como si fuera otro problema que debían solucionar. Tenía que salir de mi propia cabeza, así que hice lo que siempre hacía cuando las cosas se volvían insoportables. Me senté en mi escritorio, abrí mi laptop y empecé a trabajar. El familiar sonido del teclado me calmó un poco, aunque no demasiado. Necesitaba concentrarme. Necesitaba algo que me distrajera de la tormenta interna. Pero no pasó mucho tiempo antes de que oyera el sonido conocido de pasos en el pasillo fuera de mi habitación. La voz de mi mamá, amortiguada, pero lo suficientemente clara como para ser oída. «George, ¿en serio vas a dejar que ella se salga con la suya? Se supone que debe ayudarnos, no esconderse en su habitación como si fuera una desconocida. No podemos seguir así». Me quedé inmóvil. El estómago se me hundió. Reconocí el tono en su voz, el que usaba cuando estaba enojada, frustrada, cuando sentía que nadie la escuchaba. «Emma está haciendo lo mejor que puede», dijo mi papá, con voz baja y reacia, como siempre que intentaba defenderme. «Trabaja duro, ya lo sabes». «¿Trabaja duro?», se burló mi mamá. «Está ahí, en esa habitación, fingiendo trabajar, mientras nosotros quedamos para limpiar su desastre. Llevamos años pagando todo, George. ¿Y qué recibimos a cambio?». «Nada».
Ni siquiera intenta ser parte de la familia. ¿Se supone que debemos seguir así? Mi corazón latía a 1000 por hora. Quería salir corriendo de mi cuarto, gritarles, exigir que se retractaran de cada palabra que acababan de decir. Pero me quedé congelada en la silla. No entendía cómo podían pensar eso de mí. ¿Cómo podían decir eso cuando yo era la que había pasado los últimos años pagando su hipoteca, cubriendo sus facturas, asegurándome de que nunca tuvieran que preocuparse por nada? ¿Cómo no podían ver los sacrificios que había hecho? Mi mamá continuó, con la voz subiendo de frustración. Ya no puedo seguir así. Estoy cansada de sentir que soy la única que lo mantiene todo junto, y Emma se queda ahí, sin hacer nada. Está perdiendo el tiempo, pretendiendo que tiene la vida resuelta. Es igual que George, que siempre se esconde en su mundo de deportes o lo que sea que haga. Necesitamos a alguien que se ponga las pilas y nos cuide de verdad, alguien que se preocupe. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. Mi rostro se contrajo y sentí una punzada de realización. Mi mamá había dejado en claro que todo lo que hacía no era suficiente. «Margaret, sé que estás molesta, pero estás siendo injusta», dijo mi papá, con voz suave y cargada de la culpa de tener que enfrentar la verdad. «Ella está haciendo lo que puede». «No, George», replicó mi mamá con voz firme, dando un tono definitivo. «No podemos seguir viviendo así. Necesitamos que Emma empiece a colaborar. No puede seguir comportándose como si estuviera por encima de todo. No va a vivir aquí para siempre, ¿sabes?». Esas últimas palabras me golpearon con fuerza. No iba a vivir aquí para siempre. Estaba insinuando que yo era solo una carga, alguien a quien eventualmente tendrían que rechazar. Una parte de mí quería gritarles, liberar todo el dolor acumulado tras años de sacrificio, pero en cambio me quedé en silencio, con los dedos apretados contra el borde de mi escritorio. Sabía que no iban a cambiar. Sabía que, sin importar cuánto trabajara o cuánto diera, nunca sería suficiente para ellos. Siempre querrían más. Y yo siempre sería la que les lo daría, porque eso era lo que me habían enseñado a hacer. Esperé a que escuchara sus pasos alejarse por el pasillo antes de poder respirar de nuevo. El pecho me dolía, y me sentía como si me hubieran golpeado en el estómago. Debería haberme enojado. Debería haber salido y gritado todo lo que me habían dicho. Pero en cambio, me sentí vacía, completamente drenada. Como si todo lo que había hecho por ellos no significara nada. No sabía qué haría, pero algo dentro de mí había llegado al límite. Había pasado demasiados años siendo usada, siendo dada por sentada. Les había entregado todo de mí, mi tiempo, mi energía, mi dinero, y no me quedaba nada para mí. Aquella noche me quedé despierta en la cama, mirando al techo con la mente a 1000. Una parte de mí aún quería volver a mi rutina, disculparme, fingir que nada había cambiado. Pero en el fondo, sabía que no podía seguir así, dejando de lado mis propias necesidades por personas que nunca me valorarían. Tenía que hacer algo. Tenía que tomar el control de mi vida, aunque eso significara dejarlo todo atrás. Cuando salió el sol, ya había tomado una decisión. No iba a quedarme allí. No iba a seguir sacrificándome por su comodidad. Si querían tratarme como si fuera invisible, les mostraría lo invisible que podía llegar a ser. La decisión se fue gestando en los días siguientes, una mezcla extraña de determinación y temor, de alivio y miedo. No podía sacarme de la cabeza sus palabras. Es solo una carga. Retumbaban una y otra vez, haciéndose cada vez más punzantes. Les había dado todo. Había sacrificado tanto de mí, dejado de lado mi propia vida. ¿Y para qué? Para que me llamaran carga. Era hora de dejar de fingir que todo estaba bien. Era hora de dejar de vivir la vida de ellos y comenzar a vivir la mía. No se lo dije. No los confronté. Simplemente empecé a planear. Silenciosamente, en medio de la noche, empecé a empacar mis cosas. La idea de irme siempre había sido solo eso. Una idea. La había considerado en el fondo, pero nunca en serio.
Pero ahora ya no era solo un pensamiento. Era un plan. Sabía que, si me iba, tenía que hacerlo de manera inteligente. No tenía intención de volver a ellos una vez que hubiera actuado. No se trataba solo de dejar mi habitación y mis cosas atrás. Me alejaba de todo lo que había conocido. No habría vuelta atrás. Tenía que asegurarme de ser financieramente independiente y emocionalmente desapegada. Tenía que estar lista para lo que viniera. La parte más difícil fue juntar mis ahorros. Había ido guardando dinero poco a poco durante años, pensando que algún día compraría un lugar propio o me tomaría unas vacaciones. Pero la realidad era que nunca había tenido suficiente para hacer mucho más que sobrevivir. Mi ingreso como freelance no era consistente, y cada centavo se había gastado ya sea en la hipoteca o en sus facturas. Sin embargo, con el tiempo, logré ahorrar unos cuantos miles de dólares. No era mucho, pero bastaba para el depósito de un lugar propio, lo suficiente para salir de allí, de su agarre. Recuerdo la primera noche en que empecé a empacar. Me dije a mí misma que lo haría en pequeños incrementos, que no se sentiría real hasta el día en que realmente me mudara. Pero mientras estaba en mi habitación, empacando ropa en cajas, cada prenda que tocaba parecía pesar un poco más. Mis libros, mis fotos, mi ropa vieja. Esas eran las cosas que había guardado durante años, las que hacían que mi vida se sintiera real. Pero ahora parecían anclas, atándome a un pasado que estaba lista para dejar atrás. Mientras me movía por la habitación, seguía escuchando sus voces. Mi mamá, siempre tan llena de quejas, actuando como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Mi papá, que siempre parecía estar de acuerdo con ella, pero nunca hacía nada al respecto. Era como si yo fuera la única que siempre tenía que mantener todo en orden, y ellos ni siquiera se daban cuenta. Nunca lo apreciaron. Traté de concentrarme en la tarea, pero la culpa me carcomía. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si realmente me necesitaban? ¿Y si solo estaba siendo egoísta? Pero cada vez que me hacía esas preguntas, recordaba sus palabras. Es solo una carga. Quedó claro que sin importar cuánto diera, nunca sería suficiente. Y nunca se trataría de agradecimiento. Se trataba de control. De que me necesitaran, pero sin valorarme de verdad. Mientras seguía empacando, empecé a pensar en mis siguientes pasos. No quería simplemente huir sin un plan. No iba a cometer el error de irme y luego no saber qué hacer. Necesitaba un lugar donde quedarme. Tenía una amiga, Jenna, quien siempre me había dicho que podía quedarme con ella si las cosas se ponían feas. No estaba lista para renunciar a todo, pero al menos sabía que tenía una salida. Durante los días siguientes, mantuve mis planes en secreto. Le dije a mis padres que estaba trabajando hasta tarde, lo cual no era del todo mentira. Trabajaba, pero no para ellos. Empecé a buscar lugares en línea, revisando anuncios de apartamentos cercanos. Nada lujoso, pero algo que fuera mío. Algo a lo que finalmente pudiera llamar hogar. Encontré un par de sitios que parecían prometedores, y tras algunas llamadas y visitas, supe que había encontrado el indicado. Era pequeño, nada extravagante, pero bastaba. Era perfecto. El siguiente obstáculo fue el dinero. Tenía el depósito, pero necesitaba más para los costos de mudanza y los gastos de vida. Así que empecé a retirar mis ahorros en partes, con la esperanza de no quedarme sin nada. No quería quedarme sin nada, pero sabía que esa era mi única oportunidad de salir. Si me quedaba, jamás tendría mi propia vida. Siempre sería la carga, la que hacía todo por todos sin recibir nada a cambio. No hablé con ellos sobre mis planes. No los confronté. Era como si fueran fantasmas en la casa, personas a quienes alguna vez conocí, pero que ya no existían de la misma manera. Cada vez que los veía, me sentía como una extraña. Vivía en un lugar donde ya no pertenecía, donde toda mi existencia giraba a su alrededor. Ya no pertenecía allí. Una noche, apenas una semana antes de que tuviera que irme, mi mamá me pidió que me encargara de unas facturas nuevamente. Sentí como si mi sangre se hirviera.
La descaro de ella, pidiéndome ayuda en algo que llevaba años haciendo. Ni siquiera preguntó cómo estaba o si necesitaba ayuda, no. Era solo otra exigencia, otra cosa de la que debía ocuparme. Y esa vez, no dije que sí. Lo haré más tarde, dije, con la voz monótona, tratando de ocultar el filo del resentimiento que comenzaba a asomar. No seas así, Emma, dijo ella, en tono defensivo, como si tuviera derecho a imponer sus demandas. No estás ocupada. Tienes tiempo. Deberías estar haciendo más. Me quedé inmóvil por un instante. Ella no tenía idea. No sabía lo duro que había estado trabajando para mantener todo a flote, para evitar que su mundo se derrumbara. Pero eso no importaba. Nada de lo que dijera o hiciera hacía la diferencia. Tenía razón en algo. No estaba ocupada. Estaba demasiado ocupada pensando en cómo salir de allí. Esa noche empaqué lo último: libros, ropa, fotos y algunos recuerdos. No miré atrás, había tomado mi decisión. A la mañana siguiente, me iría, y no volvería. Pero aún no podía sacudirme la sensación de culpa. ¿Y si realmente me necesitaban? ¿Y si no podían arreglárselas solas? Pero ya sabía la respuesta. No me necesitaban. Necesitaban a alguien que hiciera todo por ellos. Necesitaban a alguien que se encargara de sus problemas para que ellos no tuvieran que hacerlo. La decisión estaba tomada. Me iba. No más esperas, no más sacrificios. Iba a tomar el control de mi vida, aunque eso significara alejarme de todo lo que había conocido. La mañana en que me fui fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Todo se sentía a la vez surreal y dolorosamente real. Había empacado mis cosas, hecho todos los arreglos necesarios y me preparé para abandonar el único lugar que jamás había llamado hogar. Pero lo más difícil no fue la mudanza en sí, sino salir por esa puerta sabiendo que, una vez que me fuera, no habría vuelta atrás. Ni física, ni emocionalmente. Pasé esa mañana en una especie de letargo, tratando de no pensar en lo que estaba a punto de hacer. Me repetía a mí misma que no los estaba abandonando, que lo hacía por mí. Pero eso no lo hacía más fácil. La idea de alejarme de todo por lo que había trabajado, de dejar atrás años de sacrificio, pesaba enormemente sobre mis hombros. Alrededor del mediodía tomé mi decisión. Bajé las maletas por las escaleras, cada paso resonando suavemente en el silencio de la casa. La sala estaba en silencio, demasiado silenciosa. Mis padres estaban en su sitio habitual, mi mamá en la cocina, hojeando una revista, y mi papá en el sofá con los ojos fijos en la televisión. Me preparé para el momento, pero cuando entré en la sala, sentí mi corazón latir con fuerza. ¿A dónde vas?, preguntó mi mamá, sin levantar realmente la vista de su revista. Su voz tenía un tono casual y desinteresado, pero sabía que estaba atenta. «Me voy», respondí, con voz firme pero serena. «¿Te vas?». «¿Para qué?», preguntó levantando la mirada, con una expresión de confusión en el rostro. Sentí que la ira empezaba a crecer dentro de mí, pero la contuve. «Ya basta, mamá. No puedo seguir así». Su rostro se retorció y vi en sus ojos la misma molestia de siempre. «Siempre has dado todo y nunca lo valoras», exclamó. No podía creerlo. La descaro. Ella seguía haciéndose la víctima, narrando la historia como si yo fuera la ingrata, como si todo lo que había hecho por ella, por esta familia, no importara. He pagado las cuentas, mamá. He pagado la hipoteca. He cuidado de esta casa. He mantenido todo en marcha. ¿Y para qué? Para que te sientes aquí y me digas que soy ingrata. Yo siempre he estado haciendo todo por todos y nadie lo nota. Ya no soy una carga, dije. Sus palabras le dolieron más de lo que esperaba. Su rostro se sonrojó y vi un destello de comprensión en él. Abrió la boca para hablar, pero yo ya me encaminaba hacia la puerta. «¿Así que te vas y ya?», me gritó, con voz aguda. No me detuve. «Sí, me voy». La escuché gritar, pero no me volví. La puerta se cerró suavemente detrás de mí y salí al aire frío. Por un instante me quedé ahí, sintiendo el peso de mi decisión hundiéndose. No había vuelta atrás. Esperaba sentir alivio,
pero en cambio, me sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Mi corazón latía con fuerza, y una oleada de emociones me embargó de repente. Lo había hecho. Finalmente, había tomado mi decisión de alejarme, y sin embargo, una parte de mí se preguntaba si había cometido un error. No tuve tiempo para pensar más. Cargué mi coche con lo último. Mis maletas, unas cuantas cajas y partí hacia mi nuevo apartamento. Mis manos apretaban el volante con fuerza, con los nudillos blancos de tanta tensión. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Cómo mi mamá había tratado de hacerme sentir culpable por irme. Cómo me había acusado de ser ingrata. Pero yo había terminado de ser manipulada. Había sido siempre yo la que lo cargaba todo por los demás. Al llegar al estacionamiento de mi nuevo lugar, sentí una extraña calma apoderarse de mí. No sabía qué esperar, pero esto no era lo que imaginaba. Esperaba más miedo, más duda. En cambio, todo lo que sentía era un silencioso alivio. Era como salir de una jaula y adentrarme en lo desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, me emocionaba ver lo que había al otro lado. Descargué el coche y llevé todo adentro, tomando un momento para observar mi nuevo espacio. Era pequeño, nada extravagante, pero era mío. Nadie iba a decirme qué hacer aquí. Nadie iba a hacerme sentir culpable por no cumplir con sus exigencias. Era libre. Pasaron unos días tranquilos. No recibí noticias de mis padres en los primeros días. No esperaba hacerlo, pero cuando el teléfono finalmente sonó y vi el nombre de mi mamá, mi estómago se encogió. No había oído su voz desde la noche en que me fui, y la última conversación que habíamos tenido seguía resonando en mi mente. Casi no contesté. Casi dejé que fuera al buzón de voz, pero algo en mi interior me decía que necesitaba escuchar lo que tuviera que decir. «Emma», dijo ella, con voz temblorosa, cargada de tensión. «He estado pensando en todo, en lo que dijiste, y lo siento». No podía creer lo que oía. ¿Se estaba disculpando? «Sé que no he sido justa contigo. Has hecho tanto, y nunca lo he valorado realmente. Estuve equivocada al tratarte así». Guardé silencio, dejando que sus palabras calaran en mí. Durante tanto tiempo había esperado ese momento, que ella finalmente comprendiera lo que yo había estado soportando. Pero ahora que estaba aquí no sabía cómo reaccionar. No estaba segura de si quería una disculpa ya. «No necesitas disculparte, mamá», respondí en voz baja, con firmeza. «He tomado mi decisión, y no voy a volver. Estoy harta de ser tu muleta». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude sentir que le costaba encontrar las palabras, pero esta vez no podía ofrecerle consuelo, no después de todo lo que me había dicho. «Lo sé», dijo finalmente, con voz pequeña. «Sé que no volverás, pero solo quería que supieras que lo siento. Y trataré de mejorar. Lo resolveremos». No sabía si creía en ello. No sabía si, tras tantos años de darme por sentida, realmente podría cambiar. Pero algo en su voz me hizo pensar que lo decía de verdad. «Espero que sí», contesté, intentando mantener un tono neutral. «Pero ya no puedes depender de mí, mamá. No como antes». «No lo haré», prometió ella. «No lo haremos. Solo quiero que seas feliz». «Lo soy», dije, sorprendiéndome a mí misma al pronunciar esas palabras. «Soy más feliz de lo que he estado en mucho tiempo». Esa fue la última vez que hablamos del tema. No sé si ella llegó a comprender en lo profundo lo que había hecho, pero ya no importaba. Había dicho lo que necesitaba decir y había hecho las paces conmigo misma. Ya no necesitaba su aprobación. Los días siguientes fueron más silenciosos. Mi papá llamó un par de veces, pero su voz estaba cargada de culpa y se notaba que le costaba aceptar la situación. Intentó convencerme de que lo necesitaban, que no podían arreglárselas sin mí, pero yo no cedí. No podía. Había aprendido de la manera más difícil que ellos nunca me valorarían realmente hasta que yo me valorara a mí misma. Seguí construyendo mi vida en mi pequeño apartamento.
No era perfecto, pero era mío. Las paredes que antes se sentían vacías comenzaron a llenarse de cosas que amaba. Fotos de viajes, arte inspirador, pequeños recuerdos de amigos. Pasaba los fines de semana explorando la ciudad, probando nuevos restaurantes, conociendo gente nueva. Encontré una sensación de libertad que no sabía que me hacía tanta falta. Y con el tiempo, dejé de esperar sus llamadas. Dejé de sentir ese peso que me empujaba a volver. Finalmente, era libre. Un día, unos meses después, me encontré con Jenna en una cafetería. Había sido una de las pocas que me apoyó en todo y, al verla, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Nos sentamos juntas, poniéndonos al día, y no pude evitar sonreír. «Estoy muy orgullosa de ti, Emma», dijo con sinceridad en los ojos. «Realmente has dado un giro a tu vida». Me reí suavemente, sintiendo una calidez interior. Es maravilloso, ¿sabes? No sentir que siempre estoy dando y nunca recibiendo nada a cambio. Jenna asintió. «Te lo mereces, Emma, has trabajado tanto para esto. Finalmente estás viviendo para ti». En ese momento comprendí cuánto había cambiado. Ya no era la persona que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las propias. Ya no era la que desaparecía en el fondo para hacer felices a otros. Había aprendido, al fin, a cuidar de mí misma, y se sentía como si comenzara a vivir de verdad. No necesitaba la aprobación de mis padres para ser feliz. No necesitaba arreglar sus vidas para encontrar paz. La había encontrado por mí misma, y por primera vez en mucho tiempo me sentía en casa en mi propia piel. Esta es la historia de cómo dejé de ser su sostén, de cómo aprendí a vivir por mí. Una historia de sacrificios interminables, de un dolor silencioso y, finalmente, de la valentía de decir «basta». Una historia de liberación, en la que, a pesar de la culpa, la manipulación y la falta de reconocimiento, decidí que merecía algo mejor. Hoy, cada mañana, al despertar en mi nuevo hogar, siento la calma de un futuro reconstruido. Las cicatrices de ayer aún están, pero ahora son la evidencia de mi fortaleza, de mi capacidad para romper con un pasado que nunca debió definir mi futuro.